Cada uno de nosotros como cristianos debemos progresar y progresar espiritualmente. El progreso espiritual nos lleva a una vida abundante. Dice la Escritura que, por ejemplo, en la vida de Samuel, él crecía y estaba en comunión con el Señor. En la vida de Juan el Bautista dice que crecía y progresaba. La vida del Señor Jesucristo, dice la Escritura, que el Señor crecía en conocimiento, en sabiduría y en relación con los hombres y con el Señor, en sabiduría y en estatura. Para bendición, nosotros también debemos avanzar, y Dios quiere que nosotros podamos tener un progreso. Y para avanzar espiritualmente, debemos caracterizarnos de la manera en que Cristo se caracterizó. Por ejemplo, cuando pensamos en la vida de Cristo, el Señor avanzaba. El progreso espiritual, no obstante, es importante porque nos lleva hacia un camino de bendición. Dice la Escritura en Job, capítulo 17, versículo 9, que no obstante proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará las fuerzas. Entonces, cada progreso, cada hombre proseguirá su camino cuando hay justicia, pero dice la Escritura, el limpio de manos aumentará la fuerza. Ahora, en Salmos, el salmista expresaba, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. La vida espiritual es de poder en poder. Y cuando dice verán a Dios en Sión, quiere decir que desarrollaremos una vida de bendición para la gloria del Señor. También dice la Escritura en el Salmo 92:12, dice, el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Quiere decir que afianzará su vida, se arraigará, pero también crecerá una estatura espiritual. Ahora dice la Escritura también, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto significa entonces progreso espiritual. Progreso espiritual. Cada uno de nosotros, en la medida que estamos en Cristo, vamos progresando y vamos siendo transformándonos en bendición. Vamos aumentando las fuerzas. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se esforzara para crecer, para progresar, le dice, ocúpate en estas cosas. Cuando habla de estas cosas, está hablando de lo espiritual. Le dice, ocúpate de lo espiritual, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, para que sea visto lo que hay en ti. Y yo sé, mi hermano, que en la medida en que crecemos espiritualmente, entonces vendrá la vida abundante. Así que vamos para adelante, Dios es fiel. Y esto hace, cuando avanzamos en la vida espiritual, hace que nuestra vida sea abundante. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 17, qué bueno que podamos subrayar esta porción. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es necesario crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que en Cristo Jesús podamos entonces avanzar y ser llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué bueno! Ahora, cuando crecemos, cuando hay progreso espiritual, hay madurez espiritual. Y la madurez espiritual hace que nuestro carácter esté firme. Dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando crecemos espiritualmente sabemos para qué nos escogió el Señor. Nos escogió para hacer bendición,
para llevar bendición, para que cada persona sea bendecida por nuestro testimonio. Pero cuando expresa la Escritura, muchos son los llamados, es decir, que muchos podemos ser llamados. Y hay personas que están llamadas, pero quedan ahí estancadas en un llamamiento. Pero los escogidos son pocos. Hay personas que están llamadas y piensan que están llamados para desarrollar una actividad, usar mucho el micrófono, tener muchas cámaras, tener mucha proyección de su imagen, y piensan que es más desarrollar talento, pero Dios nos ha llamado es para estar en santidad. Por eso, cuando crecemos espiritualmente, vamos desarrollando una vida con un carácter espiritual. Y cuando hay madurez espiritual, la madurez espiritual entonces asegura algo. Cuando hay madurez, estamos asegurando algo importante en el crecimiento de nuestra vida. En primer lugar, estamos dejando las cosas de niños. Si somos maduros, ya no pensamos como niños. Ahora nuestro pensamiento es de proyección, de avance. El niño siempre está de pronto mirando qué instrucción se da y cómo hay que hacer las cosas, qué es bueno y qué es malo. Pero cuando nosotros ya maduramos, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. De tal manera que la Escritura nos expresa en 1 Corintios 13:11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, cuando hay madurez espiritual, quiere decir que, o cuando hay madurez, estamos asegurando que lo que es de niño queda atrás. La Escritura dice que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina. El ser fortalecidos en el Señor, el dejar la acción de niños, es no dejarnos influenciar por las cosas que pensamos o suponemos que son buenas. Pero cuando hay madurez ya entendemos qué es bueno y qué es malo. Ya no hay suposición, ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Nosotros sabemos porque hemos desarrollado la vida. Sabemos que es bueno para nuestro ser y que es malo. Y la palabra de Dios también nos aconseja, nos instruye, pero en nuestra instrucción diaria sabemos las cosas buenas. Hay algo dentro de nosotros que es nuestra conciencia, que también nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios creó al hombre para que estuviese bien, para que fuese bendecido, y entonces podemos entender las cosas que son de bendición. Las cosas del mundo para nada edifica. Dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si seguimos la corriente del mundo, pues vamos a vivir en concupiscencia, en pecado, en iniquidad, en maltrato, en mentira y en todo lo que el mundo ofrece. Pero si vivimos conforme al propósito de Dios, entonces va a desarrollarse en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Por eso el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es que nosotros estemos en bendición, que seamos leales. Todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es bueno, eso edifica, eso trae bendición. Obviamente, si yo maltrato con mis manos, si yo ultrajo con mis labios, si yo maldigo con mis labios, entonces estoy haciendo algo malo. Pero si yo bendigo con mis labios, levanto con mis manos, edifico con mis manos, brindo amor con mis manos, hago buenas cosas, soy presuroso a hacer lo bueno, entonces estoy haciendo algo de bendición. Por eso, mis hermanos, hay que dejar lo que era de niño. Cuando era niño, hablaba, juzgaba, pensaba como niño, pero ahora que somos ya adultos, entonces podemos dejar lo que era de niño. Y eso me garantiza o me asegura que voy creciendo espiritualmente. Hay que dejar las cosas triviales para avanzar en lo espiritual. Cuando
proseguimos o cuando avanzamos en lo espiritual, la madurez espiritual entonces asegura que podemos cultivar el entendimiento. Es decir, cada vez vamos entendiendo más las cosas y lo que vamos entendiendo lo vamos atesorando, lo vamos comprendiendo y lo vamos desarrollando. Dice la Escritura ahí más adelante, hablando el apóstol Pablo a una iglesia que necesitaba madurez espiritual, dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. De tal manera, mi hermano, que cuando habla de que mantengamos ciertas acciones de nobleza que edifican, que son de bendición, que agradan a Dios, entonces hay que cultivar eso, hay que cultivar ciertas cosas que están en nuestra vida, pero algo que necesitamos madurar es en nuestra manera de pensar maduramente, y eso nos lleva a algo hermoso para bendición y para crecimiento de nuestra vida. Entonces, ¿qué es pensar? Una manera madura de pensar, una forma de pensar las cosas bien, lo que edifica. Si yo tengo un proyecto de vida, sé que ese proyecto va a ser de bendición en la medida que haga un estudio claro concerniente a lo que es el proyecto. Si es un proyecto de una empresa, debo entonces desarrollar una forma de mercadeo, una forma en la cual pueda proyectar un producto, una manera que pueda hacer que la persona sienta necesidad de ese producto para poderlo distribuir. Y entonces voy proyectando algo, y es una forma de pensar que puede ser grato, pero si lo pienso como un juego, pues no va a ser edificante. Pero si sé que va a ayudarme en la vida, que va a fortalecer mi parte económica, que va a fortalecer también la parte en la cual necesito afianzar la empresa o lo que estoy proyectando, entonces voy a hacerlo de una forma correcta. Sé que va a haber una inversión, sé que va a haber una proyección en lo que estoy invirtiendo, pero ante todo, cuando coloco delante del Señor todos los proyectos, entonces sé que lo estoy haciendo de una forma madura. Entonces debo cultivar las cosas que son buenas. Cuando yo aprendo algo bueno para edificación de mi vida, debo desarrollarlo. Si yo sé que el portarme bien en casa con mis padres, con mi esposa, con mis hijos, eso va a traer buenas relaciones y buena proyección y armonía, entonces qué bueno cultivar eso, el cultivar el ser decente, el ser honesto, el ser amable, el ser cordial, el cultivar lo verdadero, lo que es justo. Eso entonces va a hacer que podamos hacer las cosas con mayor proyección para bendición. Otro aspecto en cuanto a la madurez espiritual es que necesitamos esforzarnos para ir en pos de Cristo, es decir, para ser como Cristo. El Señor Jesucristo nos enseñó muchas maneras de vida, algo que yo puedo encontrar en Cristo. Él, en primer lugar, para poder el Señor ser Cristo, fue necesario despojarse de su naturaleza como divina. Dice la Escritura que se despojó de su gloria, es decir, murió a su yo. ¿Cuál era el yo de Cristo? Una vida espiritual. ¿Y por qué murió a su yo? Porque quería darnos ejemplo a nosotros, la humanidad, de que sí se puede vivir una vida auténtica y verdadera. Él murió a su yo, a su Dios, a su forma de ser divina, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, entonces dice la Escritura que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasaba cuando Cristo murió a su yo, a su divinidad, al hecho de ser Dios? Entonces empezó a establecer su vida como hombre, y como hombre
aprendió a obedecer, aprendió obediencia. Ahora, ¿cuál es nuestro yo hoy? Nuestra naturaleza, nuestro yo hoy es nuestra forma de pensar humanamente egoísta, nuestra forma de pensar humanamente altiva, y debemos morir a nuestro yo, a nuestra forma de ser. ¿Para ser cómo? Para ser como Cristo, para ser realmente honestos, para ser sinceros. Él, estando en su vida humana, en su vida física como hombre, no como Dios, sino como hombre, aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora nosotros, si miramos a Cristo, necesitamos en primer lugar morir, sepultar lo que no es nuestro. Por eso dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces, ¿por qué murió Pablo? Para que Cristo viviera en él, para que identificarse como Cristo se identificó ante la humanidad. ¿Sí me hago entender, hermanos? Dios, el Señor Jesucristo, murió a su divinidad, a su yo, para portarse como hombre, como el segundo Adán. Y estando en esa condición de hombre se humilló y fue obediente, se hizo obediente, habitó en medio de la humanidad, se relacionó con muchas personas, con muchos personajes, con personas que hablaban de los impuestos, y entonces él decía: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y estando en la condición de hombre era responsable en todos los aspectos, como hijo fue responsable en todos los aspectos de vida, en sus estudios, en su capacitación. Dice que crecía en sabiduría, en gracia, en conocimiento de todas las cosas, así en esa relación con Dios y con los hombres. Había una relación, pero Dios, el Señor Jesucristo, murió a su yo. Era Dios, pero se hizo hombre para mostrarnos que sí se podía vivir en el mundo. Y que sí se podía vivir en santidad. Ahora, nosotros necesitamos morir ¿a qué? A nuestro yo egoísta, para que Cristo more en nosotros, para poder ser nosotros como Cristo. Por eso debemos esforzarnos para ir en pos de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos, el Señor estableció los ministerios. El 12 dice que formó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Morir a todo lo que nos está estorbando. Hay que morir al pecado. No más pecado, que el pecado no reine en mí. Y en esa condición entonces empezamos a poner nuestros ojos en Jesús. Cristo, el Señor, murió a su divinidad. ¿Para qué? Para darnos ejemplo que muriendo a su yo se puede vivir para ser como Dios quiere que seamos. Ahora nosotros necesitamos morir al pecado para que Cristo reine en nosotros y de esta manera ser como el Padre quiere que seamos, para bendición. Entonces eso nos lleva a ¿qué? A la madurez. Dios está llamando hombres y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cuáles son los escogidos? Los que tienen carácter, los que aprenden a vivir como Cristo vivió, en santidad, doblegando su yo, su forma de pensar y avanzando en bendición. Entonces, qué bueno avanzar espiritualmente. La madurez espiritual entonces nos asegura también para que participemos de las verdades más profundas del Evangelio. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros hoy podemos comer alimento sólido. Yo le decía a mi nuera
ya la nietecita tiene, ¿cuántos? 5 meses, ¿cierto? 6, va para los 6 meses. Le decía, ¿cuándo le vas a empezar a dar albinos con poticas, algo más sólido, frutica? Dijo, el médico me dice que por ahí a los 6. Bueno, le dije, pues tú ya le puedes dar, empieza a hacer papilla de fruticas y todo esto. Cuando nosotros éramos niños, ¿qué hacíamos? Cuando éramos bebés, tomábamos la leche o del seno de nuestra mamita, ¿cierto? La leche de la mamita. Y luego pues empezamos poco a poco, íbamos desarrollando nuestra vida y cada vez necesitábamos mayor complemento alimenticio. Hoy nosotros como personas maduras necesitamos comer alimento sólido. Así lo mismo es en el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, la vida espiritual nos lleva a conocer cosas fundamentales, lo que es la salvación, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, lo que es igualmente el fundamento de la fe, lo que es la fe, las doctrinas bíblicas, afianzarnos en la vida en Cristo. Y después empezamos a tomar entonces espiritualmente el alimento que ha de nutrir nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos comportemos como debe ser, como es digno de una persona ya madura espiritualmente, que no se deja llevar por cualquier doctrina o viento de doctrina. Entonces, mis hermanos, debemos también participar de las verdades más profundas del Evangelio, es decir, tomar el alimento sólido para que alcancemos madurez, para que por el uso de los sentidos, dice la Escritura, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, del bien y del mal. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué tal si nosotros viviésemos todavía haciendo lo malo? La gente viviría prevenida. Cuando usted va por la calle, usted sabe que está en medio de gente que puede ser buena o gente que puede ser mala, ¿cierto? Y entonces, cuando vamos por la calle, entonces para estar seguros, ¿qué hacemos? Pues estamos pendientes de todas las cosas, de cuidar nuestros objetos personales, porque si de pronto viene un malo, uno que le gusta robar, entonces si somos muy exhibicionistas, pues se nos lleva todo lo que estamos exhibiendo, ¿cierto? Entonces somos prudentes. Algunas personas dicen, bueno, no vayas al centro con de pronto tus aretes de oro o tus anillos y todo esto, porque de pronto te ven eso y te lo van a quitar. Entonces, tú sabes cómo comportarte en medio de donde está la dificultad. Cuando estamos en la calle, entonces sabemos cómo debemos comportarnos prudentemente, porque ya sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y el mundo nos ofrece muchas cosas, pero debemos saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas. El mundo nos dice, venga, adquiera esto para que esté más divertido. Y entonces nos ofrece muchas cosas para la diversión. El mundo nos ofrece licor para tener gozo. El mundo nos ofrece placeres, por eso lo llama placeres del mundo, para que podamos estar contentos. El mundo nos ofrece diversión, al hombre le ofrece el placer con las mujeres y a las mujeres le puede ofrecer el placer con los hombres. Y muchas cosas hay para todos los gustos en el mundo. Pero usted debe saber qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué? Porque ya tenemos ejercitados los sentidos para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando estamos en Cristo siempre vamos a hacer lo que es bueno. ¿Sabe, hermanos, por qué al comienzo fue diseñada la ley? La ley fue diseñada porque el hombre estaba haciendo cosas incorrectas y entonces no se sabía qué le pasaba a los límites de lo bueno y de lo malo, y por eso se estableció la ley. Dice la Escritura en Corintios,
el capítulo 2, el versículo 3 antes del 18, habla de por qué se estableció la ley, para que el hombre no hiciera cosas malas. Pero ahora nosotros, mirando lo bueno, avanzamos en lo que es correcto, en lo que es de bendición, en lo que edifica nuestras vidas, para bendición. Entonces, mis hermanos, ya no necesitamos estar pendientes de la ley, porque sabemos qué es bueno y qué es malo, El que mata a una persona tiene que verse con la ley. El que roba tiene que verse con la ley. El que injuria tiene que verse con la ley. El que maltrata tiene que verse con la ley. El que hace cosas incorrectas tiene que verse con la ley. Pero el que está viviendo en paz y en el Señor, entonces, pues la ley no se necesita, porque está viviendo correctamente, está viviendo en justicia, está viviendo en rectitud, está viviendo para agradar a Dios. Por eso, cada uno de nosotros debemos aprender las verdades profundas, digamos así, o básicas del Evangelio, para que vivamos sin estar pendientes de la ley. El que es honesto simplemente es honesto y no hace nada indebido. El que es leal en su vida es leal y no va a ser ni adúltero ni fornicario, ni va a estar echado en circunstancias de pecado ni en laxivia, sino que aprende que su vida, o sabe que su vida es leal y no necesita estar pendiente de la ley, porque vive agradando al Señor. Por eso necesitamos participar de esas verdades que están en la palabra de Dios. Y por último, hermanos, algo muy importante que necesitamos es, para avanzar en la madurez, es vencer la tentación. El apóstol Juan escribía en su primera carta, capítulo 2, versículo 14, dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces ya nos coloca en una posición de madurez. A los padres le dice: porque habéis conocido al que es desde el principio. Conocemos a Dios, sabemos que Dios es un Dios celoso y justo. Muchas veces en el mundo se encuentran contradicciones. Alguien decía que antes de hacer alguna fechoría se invocaba a la Virgen de no sé qué, para que le ayudara antes de robar, por decir algo, antes de hacer algo incorrecto. Y sabía que eso era incorrecto. De tal manera que, qué tremendo que algunos creen que Dios les va a ayudar a hacer algo incorrecto. Dios nunca va a estar con lo incorrecto. Nunca va a estar con lo incorrecto. Y cuando el apóstol Juan escribía a la iglesia apostólica, a la iglesia universal, le da a entender que los padres, cuando han desarrollado madurez, entonces conocen a Dios y saben qué es lo que Dios permite en la vida y qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para un hogar? Bendición. ¿Qué es lo que Dios quiere para un padre? Que sea un padre honesto. ¿Qué es lo que Dios quiere para una familia? Que sea una familia respetuosa, una familia echada para adelante en bendición, avanzada, una familia sana, una familia fuerte para la gloria del Señor. Y por eso dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, a Dios, que es un Dios celoso, un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, creador de los cielos y de la tierra,
que siempre está deseoso de que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ese es nuestro Dios. Él no quiere que estemos esclavos del pecado, de los vicios y de la iniquidad. Él quiere que estemos avanzando, que no haya yugo en nosotros, que vivamos en libertad, porque el Señor nos ha llamado para la libertad. Por eso dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el apóstol Juan decía: os escribo, indicando hay una verdad que está escrita para que ustedes sepan que Dios es veraz y que Dios no está con la injusticia, sino que Dios es un Dios santo. Y si Dios es santo, nos manda a nosotros a que seamos santos. Amén. Entonces, si conocemos a Dios que es santo, entonces avancemos en santidad. Pero le dice a los jóvenes, le dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo podemos vencer al maligno? Por la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios será la mejor arma para ir contra el enemigo. ¿Qué fue lo que usó el Señor contra Satanás para derrotarlo? La palabra. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si nosotros, hermanos, estamos creciendo más en nuestra vida espiritual, entonces, si tenemos madurez, debemos asegurar que la palabra de Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nada nos estorbe en nuestro diario vivir. Que la palabra de Dios se constituya en el principal elemento para nuestra madurez espiritual. Por eso dice la Escritura: toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil, es decir, es muy importante, la podemos utilizar, útil, o sea, utilízala, útil para enseñar. Si tú quieres enseñar algo, usa la palabra de Dios para enseñar al niño, al joven, a la señorita, al padre, al esposo, al huérfano, a la viuda, al anciano. Útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para redarguir. Si alguien está haciendo algo que no es correcto, entonces la palabra le dice: no está correcto, y entonces cambia su forma de hacer las cosas. Para instruir, da buena instrucción. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando hay progreso espiritual, podemos llegar a una vida abundante. Y la vida abundante es cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón. De esta manera podemos desarrollar vitalidad en otras personas por medio de la palabra. Aleluya. Vamos a decir: Señor, yo quiero consagrar mi vida hoy a ti. Vamos a ponernos en pie. Y si hoy tú, hermano, has traído algo en el nombre del Señor para consagrarle, preséntalo al Señor. Aquellas personas que están a través del internet, yo le invito a que consagre su vida, consagre todo su corazón. Hoy es un día de consagración, de consagración. Algunas personas hoy no vinieron porque dijeron: está lloviendo, nos vamos a mojar. Pero si consagramos nuestra vida al Señor, hermanos, no estamos pendientes de qué puede pasar o qué no puede pasar. Siempre podemos hacer las cosas si las queremos hacer. Si está lloviendo, pues uno usa un paraguas, ¿cierto? Y se escampa o busca la manera. Pero qué bueno cuando nosotros, y esto lo hago con el fin de que entendamos que Dios no busca en nosotros que nos disculpemos, sino que cada momento podamos estar delante de Él diciendo: aquí estoy. Pase lo que pase, Señor, voy a estar siempre contigo. Y eso es consagrar. Consagrar al Señor es decirle: Señor, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, a pesar de tantos obstáculos que puedo encontrar en mi vida, quiero consagrarla a ti, para que tú hagas de mi vida un instrumento de justicia, para que tú habites en mi corazón. Por eso vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida, porque quiero crecer espiritualmente. Y si crecemos espiritualmente, entonces vamos a tener un estilo de vida hermoso, un buen estilo de vida. Hay plenitud de vida cuando crecemos espiritualmente. Padre, te damos gracias, porque contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque hoy quiero
avanzar en la vida espiritual. Quiero vencer todo obstáculo y crecer espiritualmente. Deseo, Señor, madurar, tener carácter espiritual para tener una vida abundante, una vida de bendición. Padre, mira a mis hermanos que hoy han venido. Señor, mira a las personas que hoy están viendo a través del internet. Gracias, Señor, por cada persona. Declaro, Señor, que son vidas que crecen espiritualmente y desarrollan una vida abundante. Gracias, Señor, gracias, Señor. Consagra tu vida. Por un momentico, levanta tus manos al Señor y dígale, Señor, consagro mi vida a ti. Quiero crecer, quiero tomar carácter, Señor. Cada día, Señor, quiero pensar en lo que es bueno, en lo que edifica mi vida, en lo que edifica mi corazón. No quiero contaminarme con el mundo, Señor. Quiero hacer las cosas para agradarte a ti, Señor. Hacer lo bueno, lo que edifica, en mi casa, en mi trabajo, en el lugar donde vaya, Señor, hacer buenas cosas para edificar, para bendecir a otros, Señor. No hacer mal, Señor, a otros. No pagar mal por mal, Señor. Quiero, Señor, bendecir aún a los que quieren perjudicarme. Quiero bendecir, Señor, aún los que me maldicen. Los quiero bendecir, Señor, porque tú nos mandas, Señor. Quiero morir a mí yo, Señor. Así como tú moriste a tu divinidad para darnos ejemplo como hombre. Hoy queremos, Señor, seguir ese ejemplo y morir a nuestras formas de ser para ser conforme tú quieres que seamos. Gracias, Cristo. Recibe toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aquí estamos, Señor. Grande eres tú, Señor, digno de suprema alabanza, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi hermano, yo quiero orar por ti. Si tienes alguna petición, levanta tu mano, vamos a orar. Cualquiera sea tu petición. Si es de salud, el Señor te va a sanar. Si es de provisión divina, el Señor va a suplir tu necesidad. Hoy quiero asegurar algo, mi hermano, que el Señor quiere recompensar tu fidelidad. Cuando somos fieles al Señor, el Señor lo recompensa. Y voy a orar para que el Señor recompense el hecho de que tú has vencido obstáculos de lluvia, de frío, y que hoy estás en esta noche. Voy a decirle al Señor, recompensa la fidelidad de mis hermanos que han venido en esta noche. Padre, te doy gracias por mis hermanos. Gracias, Señor. Hoy mis hermanos levantan sus manos porque hay alguna petición. Delante de ti pongo las peticiones de mis hermanos. Y declaro, Señor, que tú eres un Dios grande y justo. Tu palabra dice, claman los justos y los escucha el Señor. Padre, pido que tu Dios envíes bendición abundante en el nombre de Jesús. Donde hay dolencia, donde hay enfermedad, quita toda dolencia y toda enfermedad. Donde hay dificultad, Señor, en el nombre de Jesús, trae paz y trae armonía. Padre, mira lo que mis hermanos hoy consagran a ti, Señor. Declaro, Señor, una doble porción de bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, trae bendición a cada hogar, a cada persona. En el nombre de Jesús, la bendición del cielo sea sobre cada vida, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Señor. Bendigo mis hermanos conforme tu palabra, en una doble porción de bendición. Aumenta, Señor, la bendición en la vida de mis hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, a aquellos que están a través del internet. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora digamos gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en esta noche. Confesamos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a nuestros hogares, mis hermanos. Gracias por todo. El Señor les bendiga. La bendición del Señor sea sobre sus corazones y la paz del Señor perdure en sus vidas. Dios les